Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel David Arias, estudiante de la UNAR. En estos momentos voy a explicarles las partes de la membrana celular y su funcionamiento y los tipos de transporte. Listo, la membrana celular está formada principalmente por fosfolípidos. Es un lípido complejo formado por una molécula de glicerol trifosfato a la que se unen dos ácidos grasos. Estos son moléculas anfipáticas, poseen cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas. Otros lípidos se sitúan en la monocapa exterior que se adhieren a glúcidos formando glucolípidos o se unen a proteínas formando glucoproteínas. A este conjunto se le llama glucocálix, los cuales permiten a las células reconocerse entre ellas, lo que permite identificar a células propias del organismo y otras que son extrañas. También está formado por colesterol. Este regula la fluidez, da soporte y estabilidad por medio de interacciones químicas con los fosfolípidos. Las proteínas están para formar macromoléculas, eh, las cuales pueden ser integrales o proteínas periféricas. Las integrales están incrustadas dentro de la membrana celular y la periférica solo tiene contacto con una capa de la bicapa de la membrana. Las proteínas integrales dan paso a las moléculas un poco más grandes y las proteínas periféricas actúan como mensajeros. Aquí vemos los fosfolípidos, la parte de la cabeza y la parte de la cola. La parte de la cabeza que es hidrofílica, que está a gusto con el agua, y la parte hidrofóbica que está en contra del agua. Entonces, dado que en el espacio extracelular y en el espacio intracelular hay agua, los fosfolípidos se acomodan de tal manera que la cabeza o parte hidrófila se esté en contacto con el agua y la parte de la cola que es hidrófoba esté en contra de ella. La parte hidrófoba se atrae entre sí, entonces por eso se forma la bicapa de la membrana. En la parte de las proteínas está esta, que es una proteína integral, dado que tiene acceso a ambas partes de la parte extracelular y la parte intracelular. También están estas, que son proteínas también integrales, pero solo tienen acceso a una de las caras de la bicapa. Está esta de acá, que es una proteína periférica, que son las que actúan como receptores o mensajeros. Este de aquí es un glucocálix, que es el cual permite la identificación de las células. Listo. Los tipos de transporte a través de la membrana celular son dos: transporte activo y transporte pasivo. El transporte pasivo se divide en dos, que es uno el transporte simple y dos el transporte facilitado. El transporte pasivo es favorecido por el gradiente de concentración y no necesita energía para su funcionamiento. En el transporte simple, por ejemplo, la molécula de oxígeno, dado que su concentración es mayor fuera de la célula, es ayudada pues por el gradiente de concentración y puede ingresar fácilmente. Cuando esta molécula de oxígeno es sintetizada bajo la respiración celular y genera CO2 como resultado, este CO2 también es facilitado por el gradiente de concentración y puede salir fácilmente de la célula. En el transporte facilitado, este se da por medio de una proteína canal, que la proteína canal es una estructura proteica que forma un conducto a través de la membrana y permite la entrada y salida de moléculas. Por ejemplo, en este momento la molécula de H2O, que dada su incompatibilidad con la cola de los fosfolípidos, que son hidrófobos, entonces tiene que utilizar una proteína. En este caso se llaman aquaporinas, que funcionan permitiendo el paso de las moléculas de H2O. Otro tipo de transporte facilitado se da por proteínas transportadoras, en la cual la molécula se adhiere a la proteína y esta facilita su ingreso al interior de la membrana.
El gradiente de concentración es básicamente eso que estamos viendo aquí, donde hay más moléculas de un cierto tipo y donde hay menos moléculas de ese mismo tipo. Entonces el gradiente de concentración facilita el ingreso a través de la membrana para regular el espacio. Aquí el transporte simple, la molécula de oxígeno entra por estos espacios que dejan los fosfolípidos, ayudada por el gradiente de concentración. Y asimismo sale el residuo que es el CO2. En el caso del H2O es facilitado por medio de proteínas canal que facilita la entrada sin necesidad de que tenga contacto con la parte hidrofóbica de los fosfolípidos. En el tipo de transporte facilitado por medio de proteínas transportadoras, proteínas como la glucosa se adhieren a la proteína y esto ayuda a su ingreso dentro de la célula. Hay tres tipos de proteínas transportadoras que son uniporte, simpartes y antiparte. El uniporte solo actúa con un tipo de moléculas y en una sola dirección, puede ser entrada o puede ser salida. Las simpartes transportan a varios tipos de moléculas, pero también en una sola dirección, puede ser entrada o salida. Y las transportadoras antiparte transportan varios tipos de moléculas, estas pueden ser en sentidos opuestos, tanto entrada como salida. En el tipo de transporte activo, este va contra el gradiente, por lo tanto necesita energía. Esta energía se da por medio de moléculas de ATP. En este modelo se denomina como bomba de sodio-potasio. En este caso, la proteína transportadora se activa mediante una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a la proteína, lo que hace que su configuración cambie, atrayendo una molécula de ATP. Esto le da energía necesaria para poder liberar las 3 moléculas de sodio en contra del gradiente. Como la proteína tiene ahora un fosfato y ya liberó las 3 moléculas de sodio, su configuración cambia de nuevo, por lo que acepta moléculas de potasio. Lo que cambia de nuevo su configuración, ingresa las moléculas de potasio, suelta la molécula de fosfato y vuelve a cargar las mismas 3 moléculas de sodio iniciales, y así reinicia el proceso. Entonces acá vemos que en el estado inicial la proteína acoge 3 moléculas de sodio. En estos momentos cambia la configuración química de la proteína y atrae la molécula de ATP. En el momento en que la molécula de ATP llega, da su energía, entonces cierra esta capa y abre acá soltando las 3 moléculas de sodio en el exterior de la célula. Como ya soltó las 3 moléculas de sodio, esta configuración química vuelve a cambiar, entonces atrae las moléculas de potasio, las cuales se incrustan en estos espacios y vuelve a cambiar esta configuración química cerrando esta parte y abre acá soltando las moléculas de potasio al interior de la célula. En estos momentos se desprende la molécula de ATP y la proteína vuelve a cargar las 3 moléculas de sodio iniciales, reiniciando el proceso. Con el transporte de macromoléculas llamada endocitosis, hay 3 tipos de endocitosis. Bueno, la endocitosis es un tipo de transporte en el cual las moléculas de mayor peso o volumen pueden atravesar la membrana celular. Uno de estos 3 tipos es la fagocitosis. Es donde la membrana plasmática se invagina, es decir, se pliega hacia adentro formando un hueco o bolsillo. Por medio de receptores, la molécula que va a ser ingerida se adhiere y esto desencadena la formación de pseudópodos, que son como unos brazos que salen por medio de microfilamentos de actina. Luego se forma una vesícula que lleva el contenido al interior de la célula. Este se llama fagosoma, el cual se fusiona con lisosomas y forman un fagolisosoma.
el cual desintegra el contenido dentro de la vesícula. Acá estamos viendo, esta es la macromolécula que va a ser fagocitada. Estos son al contacto, se forman unos pseudópodos que son unos brazos que abrazan la molécula. Después de esto se forma una vesícula ya en el interior de la célula que se llama fagosoma. Este fagosoma se une a los lisosomas que vienen desde el aparato de Golgi para realizar la digestión. La pinocitosis es la encargada de líquidos o sustancias disueltas. En la fagocitosis son mayormente moléculas sólidas. Las células tienen unas partes recubiertas por clatrinas, que son células especializadas que se ensamblan en las estructuras tipo cestas, las cuales distorsionan la membrana formando la vesícula con una sustancia líquida o disuelta en líquido. Estas vesículas se llaman pinosomas, los cuales se unen a lisosomas para desarrollar la digestión. Entonces aquí la diferencia es que en este pinocitosis se ayuda con la clatrina. Entonces la clatrina hace hundir la membrana y se forma la vesícula. Esta vesícula después se forma en un pinosoma, que es cuando ya está la vesícula y dentro del contenido el líquido o las partículas disueltas. Al entrar dentro de la célula, las clatrinas se separan y queda solamente el pinosoma, el cual se une a un lisosoma para realizar la digestión. La endocitosis mediada por receptores. Esta se encarga de macromoléculas específicas, por ejemplo, hormonas, anticuerpos o enzimas. Estas macromoléculas se unen a receptores específicos que se concentran en ciertas regiones, luego se unen a proteínas adaptadoras y a su vez a la recubierta de clatrina. Luego se forma la vesícula, la cual pierde su revestimiento de clatrina. En este tipo de endocitosis pueden suceder dos cosas: se separa el material, uno de reciclaje que es devuelto a la membrana celular y otro que es transportado hacia los lisosomas para su digestión. Sería aquí. Mayormente son hormonas, anticuerpos o enzimas que se unen a receptores, los cuales se unen a su vez a proteínas adaptadoras que se fusionan con clatrina. Si recordamos, la clatrina es, vamos a ver, las clatrinas. Las clatrinas, que son células especializadas que hacen que se formen como tipo cestas para formar las vesículas. Entonces, en el momento en que se forma ya la vesícula, las clatrinas se separan dejando la vesícula libre, en donde tiene dos opciones. Se forma un endosoma de reciclaje, que es donde se separan algunos materiales que se necesitan y son enviados otra vez a la membrana de la célula. Y los otros son enviados en un endosoma a fusionarse con el lisosoma para facilitar su digestión.